todos. ¿Cómo venimos de ánimo después de la comida? Muy bien, ¿verdad? Así que bueno, pues les damos la bienvenida nuevamente en esta tarde, ya segundo día, como mencionábamos por la mañana, de trabajos del segundo foro de la reforma energética y su impacto en la propiedad social. Nos da mucho gusto recibirles de nueva cuenta y bueno, pues vamos a continuar con esta actividad que tenemos programada, que es la presentación del libro Los contratos petroleros, un nuevo paradigma constitucional en México, y para lo cual agradecemos la presencia de, pues obviamente, del autor del libro y de los presentadores y por supuesto de nuestro rector. Así que pues les voy a pedir un fuerte aplauso para los presentadores, que es el doctor Eric Manuel Priego Brito. Ya casi de casa, ¿verdad? El doctor José Luis González Martínez, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, todo está en familia, claro, porque son familia Judy. También el autor, por supuesto, el doctor Iván Lázaro Sánchez, muchas gracias. Y nuestro rector, que también nos va a hacer el honor de ser el moderador, el doctor Auriel Hipólito Durán. Bueno, y así cedo los micrófonos precisamente para dar inicio a esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es muy género y poco común hacer un evento académico de presentación del libro a las 3:30 de la tarde de un día viernes, y siempre es la primera vez, siempre estamos rompiendo paradigmas, así que esto es romper paradigmas. Por supuesto, pues en las presentaciones de libros y en enfermedades donde se conocen a los amigos, así que hay la cárcel también. Así que todos son buenos amigos, un buen número de asistentes, a los que agradezco cada uno de ustedes que estén presentes para escuchar los comentarios y de los presentadores, comentaristas, así como del autor del libro. Agradeciendo a cada uno de los aquí presentes que estén puestos a escuchar y conocer de esta obra jurídica importante que edita Irán Loblanch, pero que orgullosamente tiene el logo de nuestra institución, el Instituto Universitario Puebla, una en coedición junto con la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, que en su momento presidió el doctor José Luis González Martínez, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta obra jurídica surge de una tesis doctoral del doctor Iván Lázaro Sánchez, por supuesto, y en un momento coyuntural del país, cuando se suscita la reforma energética y lo que genera los contratos petroleros justamente. Hace un rato los que estuvieron aquí escucharon que hay 111 contratos firmados. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Los tipos de contratos que se generan a raíz de la reforma energética. Pero bueno, yo no soy realmente el experto en la materia, ni conozco de la materia, solo me gusta como institución educativa dirigiendo esta institución, el apoyar los aportes científicos, jurídicos que puedan hacer los docentes, los estudiantes, y que esto se pueda divulgar a través de obras jurídicas importantes de una editorial muy importante española como es Irán Loblanch. Así que en primer lugar voy a pedirle de favor al doctor Eric Manuel Priego Brito que vierta sus comentarios acerca de esta obra jurídica. Le vamos a pedir que lo haga en un espacio de no más de 15 minutos. Yo sé que te gusta el micrófono y hablo bastante, pero trataremos de circunscribirnos a no más de 15 minutos
Me permito hablarle muy familiarmente porque Eric es egresado nuestro, doctor en Derecho, que también fue investido del doctorado mediante la publicación también de una obra jurídica, de un libro que aquí presentamos también hace ya un año, ¿no? Hace ya un año, un poco más de un año. Así que por eso estamos, como decían ahí, en familia. Eric Manuel Priego Brito es socio fundador de la firma Priego Brito, con más de 17 años de trayectoria en el ámbito legal y el sector energético. Realizó estudios de doctorado por nuestra institución y por la Universidad de Salamanca en España. Cursó el programa de administración de firmas legales en Yale. Cuenta con varios posgrados en corrupción y energía, sería anticorrupción y energía, por Houston University, en el ITAM, la Escuela Libre de Derecho en Wood Mackenzie, en la UNAM, en la ULAB, entre otros. Es consultor de numerosas empresas nacionales e internacionales, administrador legal de contratos de rondas, así como de prestación de servicios para Pemex. Ha desarrollado esquemas preventivos en materia penal, ambiental, laboral, igualmente programas educativos, entre ellos el primer diplomado de energía del sureste de gestión y aprovechamiento del agua que lo llevaron a cabo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Escribe editoriales en revistas, en periódicos, tanto del Estado como del país, y coautor del libro que les mencionaba del nuevo modelo energético mexicano, que fue con el cual él obtuvo el grado académico de doctor en Derecho. Es miembro de la AMDE, Asociación Mexicana de Derecho Energético, de Rocky Mountain Mineral Law Foundation, AIPN del patronato del CECITE. Entre sus diversas participaciones se encuentra el Foro Nacional de Parlamento Abierto para el Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, del Foro hacia la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales, organizado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. También ha sido moderador y panelista en diversos eventos del sector como Get Energy, PECOM, Five Mexico Infrastructure Projects Forum, and Shallow. Fue galardonado con el Premio de Energía 2017 Jorge Calles Broca por el Grupo Presente Multimedios, y en 2019 fue nominado en la lista Who Legal WWL como abogado en México del área de energía. Así que Eric se ha especializado en este tema, es un experto, y él tendrá bien de darnos su comentario acerca de la obra jurídica del doctor Iván Lázaro Sánchez. Bienvenido, Eric, y gracias por tu participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, la verdad que es un honor estar aquí con ustedes, agradeciendo aquí a la universidad y al señor rector, de donde somos también egresados, felicitando al doctor Iván Lázaro Sánchez por esta gran obra, y también aquí al maestro, al doctor José Luis, que está con nosotros compartiendo este panel. Agradezco a todos ustedes su presencia, y bueno, para tocar aquí el tema del libro en el tiempo que tenemos es un poco complicado, porque es un libro bastante bien estructurado, tiene mucho trabajo, tiene bastante investigación. Hay que reconocer aquí al doctor que esta obra aporta mucho a la sociedad y a la academia. Existen muy pocos libros de contratos petroleros en México, y este es uno de los más novedosos, de los más actuales, y bueno, va abordando la gran modalidad de contratos. El libro pues se llama Los contratos petroleros, se limita al tema de contratación dentro de este sector y habla de un nuevo paradigma constitucional. El autor aquí hace una división en 5 capítulos bastante interesante en la estructura metodológica, y concluye finalmente con una hipótesis que plantea al inicio, que en realidad se refiere a la efectividad, ¿no?, de los contratos,
y lo que él nos dice es que si en realidad la reforma energética, partiendo de tres hipótesis, es decir, nos referimos a reforma energética al evento o al acto que se dio el 20 de diciembre de ese 2013, y él dice que si esta efectividad se la plantea en que su éxito puede depender de tres hipótesis diferentes. Una es la elección y construcción adecuada de los contratos. La segunda hipótesis la refiere al pago de las contraprestaciones de manera adecuada, y una tercera hipótesis que plantea refiere a las autorizaciones y permisos, ¿no? que se realicen debidamente, que como nosotros hemos escuchado cuando entró la actual administración, algunas de sus manifestaciones eran sobre eso, que los permisos tardaban mucho, es decir, tanto los órganos reguladores coordinados como desconcentrados, llámese ASEA, CNH, la CRE, las secretarías, al momento de que tenían que emitir un acto relativo a cualquier petición de las empresas, sean privadas o obviamente las mismas empresas productivas del Estado, que sea CFE o Pemex, pues tardaban mucho, ¿no? Y esto obviamente afecta de manera directa y significativa la producción petrolera, la cual ha venido decreciendo de manera importante desde 2014, que se hayan alcanzado los límites máximos, y en otros años hemos tenido producciones importantes, y llegamos a un mínimo ahorita que en estos tiempos que se ha venido trabajando primero para estabilizar y luego para incrementar. Igual tuvimos un tema de crisis en los precios, y aquí el autor empieza a tocar los contratos. Primero hace un enfoque del sector en la parte social y ambiental, que es muy importante, porque sin cuidar la parte social y ambiental, pues los proyectos de infraestructura energética no se desarrollan. Es algo que en lo que también se basa este diplomado, ¿no? Él también abarca muy bien todos los contratos de ocupación, de prestación de servicios, pero en la parte social, estos contratos que refieren a la contratación de las tierras, contratos de ocupación superficial que se denominan de manera específica en la ley, pues también los abordan, y ese capítulo es muy importante. Luego hace una clasificación también de los contratos, y ahí se van tocando ya los contratos de manera especializada para exploración, para extracción de los hidrocarburos, ¿no? Aborda las modalidades de contratación, que esas vienen en un decreto de reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, y un cuarto transitorio que nos habla de las 4 modalidades de contratación, y quedan abiertas otras en una quinta opción, pero también nos aborda aquí el doctor, que es el contrato de utilidad compartida, el de producción compartida, el de licencia y los contratos de prestación de servicios. Obviamente entra también en su último capítulo al paradigma de la reforma, y hace una referencia especial a las rondas, que las rondas son una modalidad de contratación que se da específicamente ahí en el régimen, que es la manera en que esas actividades estratégicas, que también nos toca muy bien, que son la exploración y la extracción de hidrocarburos, que están reservadas para el Estado, pero mediante contratos, es decir, mediante la contratación y licitaciones a través de la CNH y CNR, los privados pueden realizar esas actividades que tienen un carácter estratégico. Y lo mismo también en el sector eléctrico, también se dan esta apertura en otras
de estas ramas. Entonces, finalmente, en la parte con conclusiones, analiza las cuatro diferentes licitaciones de la ronda 1, la ronda 1.1, ronda 1.2, 1.3 y 1.4, ¿no? La primera empezó, digamos, algo flojo, con un 16% de efectividad, pero ya en la 1.3 de 25, la primera fueron de 14.2, y ya en la 1.3 se ve cómo se logra adjudicar el 100% de los contratos a empresas privadas de 25 a 25, ¿no? Y hasta la ronda 4, ahí hace el análisis. Ahí también me gustaría preguntarle aquí en las conclusiones, finalmente, de esas hipótesis, ya traspolando a esta nueva administración, porque son muy interesantes esas tres que se planteaban inicialmente, pero a lo mejor ahorita no nos esperábamos que podría quedar una cuarta hipótesis, ¿no? ¿Qué sucede si existe una reforma energética pero el Estado opta por no aplicarla? Entonces la eficacia de la reforma, ahí podemos plantear ya ahorita, obviamente eso ya sucede o acontece con esta nueva administración, que sí tenemos una reforma energética, pero estamos trabajando con base en el modelo anterior, otra vez centralizándonos o empoderando a Pemex mediante la ley las leyes del petróleo mexicano, su reglamento, y las LICs, que son las disposiciones generales de contratación. Entonces, ahí también ya en junio me parece que hubo una reforma ya a las disposiciones, y hay unas especies de contrataciones ahí interesantes. Y lo que le quiero preguntar aquí al doctor sobre los famosos CECIES, que son los contratos de servicio de exploración y extracción, que obviamente él los aborda en su obra, nada más que la modalidad ahorita, digamos que tiene unas variaciones, porque pues antes los contratos tenían un proceso licitatorio, como él señalaba, mediante las rondas, y ahorita ya es con Pemex directamente. Ahí es decir, Pemex hace Pemex en la ley de Pemex son concursos, y ahí viene una modalidad de contratación que es muy interesante, y que estoy seguro que va a dar para otro libro aquí del doctor que ya va a ganar. Y bueno, ahora sí que yo creo que ya me llegaron los 15 minutos. Sí, en los temas también que estaba tocando, hubo una parte muy interesante en el libro, donde él habla de que nos encontramos en una parte de transición, y utilizas un término que se me acaba el término era, es interesante, donde, bueno, pues ahorita se está implementando esta reforma, se están sentando precedentes, y finalmente se está construyendo el modelo que al día de hoy vamos viendo todos los días, tanto en materia agraria, se están dando controversias, todos los juzgados de distrito, también hay cuestiones de índole civil, hay adecuaciones en materia penal, y bueno, ahorita tenemos un modelo que es un híbrido de esta reforma energética con un modelo, digamos, de la 4T, o un modelo que creo que todavía viene tomando forma. Es un modelo que se está moldeando. Apenas el presidente de la comisión, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues fue ratificado ayer, estuvo vacante el cargo muchísimo tiempo. Es el órgano regulador coordinado, pues creo que uno de los mayores, de mayor importancia, pues es el que precisamente adjudicaba estos contratos, y aparte se encarga de administrar los contratos. Entonces, bueno, acaba de
nombrarse. La CEA, por ejemplo, está acéfala. Tiene 2 meses que el director ejecutivo de la agencia renunció. Ya va un buen rato donde el órgano que se encarga es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, o como se llama legalmente, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Pues esa agencia ahorita no tiene cabeza y hay muchos trámites que no pueden salir sin la firma del titular. El director ejecutivo ahorita debe tener unos 15,000 trámites en gestiones caminando. Hay trámites que sí dependen del director. Debería haber un encargado de despacho, pues no lo hay. La CRE pues sufrió también la misma suerte, estuvo también un tiempo así, pero Pemex, todavía la micro no termina de aterrizar y bueno, creo que la administración actual pues se topa con un sistema, con un modelo energético y bueno, se está empapando, está precisamente tomando lo que considera es lo que va a hacer funcional y posiblemente adecuando o modificando lo que se considere que no. Incluso el mismo Bartlett llegó a hablar, ¿no?, que en 3 años más podría haber una contrarreforma energética, ¿no?, que en mi opinión es algo pues, totalmente innecesario, porque como ya hemos visto, la reforma existente son herramientas que se pueden utilizar, pero si no también no se pueden utilizar. Entonces se puede trabajar de otra manera, ¿no? Entonces pueden estar ahí, pero ahora lo que sí es que sí genera la existencia de toda esa infraestructura, pues genera gastos ahí en el presupuesto. Pero bueno, ahorita ya me estoy saliendo del tema y me gustaría preguntarle al maestro Iván, o que me responda cuando le toque el doctor Iván, la participación, ¿qué opina de los CECIES, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario, Iván? Y más que nada ese es mi gran interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Manuel Priego Brito, por tus comentarios a la obra jurídica del doctor Iván Lázaro Sánchez, los contratos petroleros, un nuevo paradigma constitucional en México. Sin duda, la estabilidad que existía en el derecho durante muchos años, pues a partir del 2008 esto cambió y es tan cambiante que constantemente hay que estar investigando, hay que estar estudiando, hay que hacer propuestas y demás, y pues esta obra no es la excepción. De ahí pueden surgir más y más investigaciones, sin duda, y bueno, la obra jurídica no critica ni tampoco está a favor de que si son bien o son malos los contratos, sino que sencillamente es un estudio jurídico sobre los contratos que se dieron a partir de la reforma energética. Así que hace un rato comentábamos con el maestro Nayar Paredes de que justamente los estudios doctorales pues sirven para, a través de propuestas como la del doctor Iván Lázaro, empujar un poquito más el horizonte del conocimiento, y de ahí surgen otras tesis y otras propuestas más que van ampliando y ampliando el conocimiento, que es inacabable. Bien, gracias, doctor Eric. Queda pendiente la pregunta para el doctor Iván Lázaro. Voy a ceder los micrófonos a mi querido amigo, el doctor José Luis González Martínez. Previamente leo brevemente su currículum. José Luis está certificado en litigio estratégico en protección internacional de derechos humanos por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, el IRSO de San José de Costa Rica, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que tuvimos la oportunidad de estar juntos en San José de Costa Rica y en Washington, D.C., y aquí en Tabasco.
Ha escrito diversos artículos de corte jurídico, analista jurídico en el programa Cultura Jurídica para Televisión Azteca Tabasco, editorialista del periódico Olmeca Diario con la columna El Espíritu de las Leyes, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Olmeca, docente del Instituto Universitario Puebla, miembro del claustro académico honorífico del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica del INEC de Nicaragua, asesor parlamentario de la 53ª, 57ª y 58ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. Fue presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados del 2010 hasta el 2017, director de Información y Relaciones Públicas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco, director de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco. Ha sido conferencista y panelista en diversos foros y países. Recientemente estuvo en Panamá justamente en un congreso mundial de petróleo, ¿no? De petróleo. Actualmente es director del Grupo FAS México, que es su despacho jurídico. Él es licenciado en Derecho por la UJAT, Universidad Autónoma de Tabasco, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de Puebla y es doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de un convenio con la Universidad Olmeca. Ha recibido diferentes distinciones como doctor honoris causa por la Universidad de América del Norte y Campus Tijuana, doctor honoris causa por la Universidad Privada del Guairá de República del Paraguay, doctor honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México, medalla homage por la Barra de Quebec en Montreal, Canadá. Recibió la estatuilla general Ignacio Zaragoza por la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla. Recibió micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores en 2018. Recibió el galardón Guerrero Águila de Plata por la Asociación Nacional de Locutores de México en Acapulco, Guerrero, en este año reciente. Y bueno, es miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho, Trabajo y la Previsión Social, asociado de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, y durante el año 2017-2019 fue presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Mi estimado amigo José Luis, tienes tu tiempo, 15 minutos. Buenas tardes a todos y a todas los que nos hacen el honor de acompañarnos en esta sala. Yo quiero en primer lugar agradecer a los organizadores del segundo foro de la reforma energética y su impacto en la propiedad social, que se está desarrollando desde el día de ayer y terminará el día de mañana. Agradecerle al señor dirigente, a don Carlos Coral Macosay, por la atenta invitación que me hace para presentar esta obra jurídica. Por supuesto que estoy en la casa, esta casa universitaria que me ha dado mucho, y quiero agradecer profundamente al señor rector, a su rector, al doctor Audiel Hipólito Durán, todos los apoyos y las facilidades que nos ha brindado a lo largo de hace muchos años. Quiero pedir disculpas anticipadas a ustedes porque quiero hacer un poco de historia para que ustedes sepan cómo se logra finalmente esta obra jurídica. Pero antes de eso, por supuesto que quiero saludar también esta tarde a los distinguidos invitados, conferencistas, panelistas que están aquí presentes, que vienen desde la Ciudad de México, impulsando precisamente y respaldando este foro importantísimo que hoy se realiza en el Instituto Universitario de Puebla. A mí me toca llegar a la Barra Tabasqueña de Abogados como presidente en 2010, y en 2010 yo le pido una entrevista al señor doctor Audiel Hipólito Durán para
buscar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración. Ellos no tenían mucho de estar abriendo las puertas de esta noble institución en Tabasco, y finalmente iniciamos nuestros trabajos de manera conjunta, facilitándole la posibilidad a los diversos abogados de la capital, pero también de todo el estado, para que pudiesen realizar sus maestrías y sus doctorados. A lo largo de 7 años que me tocó estar al frente de esa organización de abogados, pudimos lograr que 877 abogados hicieran su maestría y un poco más de 260 pudieran lograr su doctorado. Esto se dice muy fácil a lo largo de los años, pero esta institución nos respaldó para que los abogados pudieran obtener su beca para poder lograr sus estudios de alto nivel, y esto significó un ahorro para los abogados de 11 millones de pesos. Dejo la dirigencia de la barra tabasqueña de abogados porque me invitan a nivel nacional a dirigir la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, a la que pertenece la barra tabasqueña de abogados. Y bueno, en 2017, julio de 2017, en la ciudad de Chihuahua, tomó protesta como presidente nacional, y nuevamente me vuelvo a acercar con el señor rector Auriel Hipólito Durán para pedirle la posibilidad de que pueda ayudar ahora en nuestros trabajos a nivel nacional a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Y él generosamente, nuevamente, acepta firmar el convenio de colaboración ahora a nivel nacional y seguir llevando pues estas posibilidades de avances, no solamente en los estudios, sino ahora también en la publicación de obras importantes como la que hoy presentamos. Después de que el señor doctor Iván Lázaro Sánchez terminara sus estudios de doctorado, presentara su tesis doctoral y estuviera listo para ser presentado, bueno, después de que hizo una gran defensa de ella, finalmente necesitaba publicar la obra que sale de esa tesis doctoral. Y él era el director de investigaciones jurídicas de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, y me pide la posibilidad de buscar el patrocinio, el financiamiento para lograr ese objetivo. Nosotros conocemos la calidad de este libro y lo pusimos a consideración del señor rector de esta casa de estudios, y finalmente, después de algunos trámites que tuvo que realizar, logró que la prestigiada editorial Irán Loblanche pudiera hacer el primer tiraje de este libro que hoy estamos presentando. Y todo esto se dice, nuevamente quiero mencionar eso, se le puede decir muy fácil, pero pues son inversiones de recursos económicos fuertes en donde una institución como esta ha arriesgado en diversas ocasiones, pues en la búsqueda de mejorar el entorno académico, jurídico en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Y yo hoy vengo solamente a ratificar mi agradecimiento al doctor Auriel por tener esta visión, por respaldar estos proyectos, primero estatal, después nacional, y que pudimos sacar hacia adelante. Así que le damos un aplauso al doctor. Y lo que puedo decirles es que esta obra que hoy el doctor Eric Pliego también hace el honor de acompañarnos para su presentación, pues se ha convertido en una obra
relevante, es relevante. Lo decía hace un momento el doctor Prieto, obras jurídicas de carácter energético y sobre todo en materia de hidrocarburos son escasas. Hay muy poca literatura de esa naturaleza en la República Mexicana. Y entonces esto significa que esta obra viene a llenar un espacio, un hueco que había ahí muy grande, o hay todavía, que hay que seguir trabajando en la posibilidad de que podamos tener una literatura más amplia, de mayor trascendencia, de mayor conocimiento, porque nuestra industria petrolera pues es importante, es de primer orden en el Estado mexicano. Dicho esto, esta primera parte, paso a la segunda parte. La obra jurídica que hoy presentamos la he puesto a la consideración de mis alumnos de las dos universidades en la que hoy por hoy estoy colaborando: la Universidad Olmeca, el Instituto Universitario Puebla, y se ha convertido en un libro didáctico, en un libro que puede ser utilizado en la materia de derecho civil, por supuesto, y yo tuve la oportunidad de poderlo utilizar en la materia de derecho internacional privado y pudimos sacar grandes beneficios con mis alumnos al poder meternos de fondo a estudiar esta obra jurídica. Fíjense ustedes que, como sabrán, aquí hay varios estudiantes y por supuesto abogados ya connotados, ya hechos, pero como sabrán ustedes, existen los contratos nominados y los contratos innominados. Los contratos nominados son aquellos que están regidos por las leyes específicas para cada caso concreto, partiendo por supuesto del derecho civil. Y los contratos innominados son aquellos que no se rigen específicamente por ninguna ley en particular o específica. Y este es el caso de los contratos petroleros. Los contratos petroleros se rigen en el mercado mundial con base en las mejores prácticas internacionales. Pero hay que salir a escuchar, a ver, a practicar esas mejores prácticas internacionales, porque tenemos un problema. Por lo menos, hablaré de Tabasco. Lo que hemos notado es que no tenemos totalmente especializada la rama, por lo menos en lo que se refiere al derecho energético, al derecho de los hidrocarburos. No hay personal especializado jurídicamente hablando que pueda resolver o darle solución a los problemas que seguramente en esta segunda fase se van a seguir presentando o se van a presentar. También esto implica que tiene una enorme repercusión no solamente para los abogados litigantes, sino también para diversas ramas del derecho, por supuesto la rama del derecho agrario, como hoy este foro está tratando sobre estos aspectos que tienen que ver y que lo vinculan directamente con la rama energética, pero también la rama notarial que necesita actualizarse, necesita entrar en esta nueva dinámica, porque las horas cuentan y cuestan mucho. Y entonces, cuando no se trabaja a velocidad y no se tienen las herramientas jurídicas específicas
clarificadas, actualizadas, dándole un seguimiento no solamente en lo que se refiere a la reforma energética de México, sino en relación a esas buenas prácticas internacionales, entonces nos vamos a encontrar con situaciones que pueden complicar el mercado, que pueden en un momento dado dejar que la derrama económica que se pueda generar en el Estado se pueda ir al centro del país o peor aún al extranjero. Entonces, por eso yo sigo insistiendo que la visión del Instituto Universitario Puebla de generar, de financiar este tipo de proyectos son muy importantes, y que vemos nosotros, por ejemplo, que esas prácticas o esas mejores prácticas internacionales se generan y se van haciendo o formando todos los días. Es decir, cuando tú le dices a los estudiantes que si están pensando que en esas prácticas internacionales resulta ser muy fácil ofrecer dinero para agilizar tus trámites, están totalmente equivocados. Que esa podría ser una mala práctica desafortunada que el Estado mexicano debe erradicar, y que las mejores prácticas internacionales están y se basan en esas normatividades que se han ido generando, como el UNIDROIT y otras en el mundo, pero que además tienen que estar certificadas, y que con base en ello puedes ir ganando precisamente terreno y prestigio. Si no te acotas a ese tipo de prácticas internacionales y no las comprendes, entonces vamos a tener problemas y a sufrir situaciones verdaderamente que no alejarán la inversión estará aquí, pero finalmente lo que nos pasó en la primera etapa del boom petrolero, que siempre nos quedará solamente lo único o lo más fácil que las especialidades requerían, pero que esas se trabajaron o se trabajaban en otras partes, y las derramas económicas se fueron a otras partes del país o del mundo. Entonces, hoy yo quiero felicitar al doctor Iván Lázaro Sánchez, porque su libro da para mucho. Nos dice con claridad, nos habla con claridad qué son los contratos ESIES. Decía el doctor Priego que quiere saber exactamente cómo se va a actualizar en esta cuarta transformación, o cómo se van a manejar en la cuarta transformación. Pero el libro es muy claro y nos dice cómo se trabajan esos contratos de servicios, y para qué sirven, y cuál es el resultado que se ha obtenido por ellos. También tenemos los otros contratos farm-out. Los farm-out están y dieron resultados precisamente para renovar o echar a andar esos pozos maduros que se dejaron ahí abandonados durante mucho tiempo, y que porque estaban dando posiblemente solo 200 barriles de petróleo o 300 barriles de petróleo, y bueno, habían otros que tenían una mayor producción, y en ese momento pues era el boom y había que aprovechar. Pero ahora hay que ir por esos pozos maduros. Entonces se requieren contratos especiales, adaptables para estos casos, y creemos nosotros que los farm-outs pueden ser eso. Vemos aquí en el libro que se utilizan cláusulas especiales, como el rebus sic stantibus, por ejemplo, que de acuerdo a cómo esté la situación en el momento,
y de tal forma se tiene que trabajar con esos acuerdos especiales, ¿verdad? Aquí hay otro, nos habla él también de otro tipo de contratos como el Joint Venture, ¿verdad? Donde se asocian diversos tipos de empresas que hacen o que pareciera que hacen lo mismo, pero no es cierto, sino que se complementan, ¿no? Posiblemente uno haga el tornillo, el otro hace la barra, el otro da el tanque, etcétera, etcétera, no lo sé. Es decir, hay diversas formas de que se tengan que trabajar estos asuntos en el mercado. Y el Joint Venture, por ejemplo, es una de las posibilidades que se tienen dentro del mercado de hidrocarburos. Por supuesto, él habla de otros tipos de contratos, a lo mejor un tipo de contratos que es sumamente conocido porque sirve para la renta de flotillas de vehículos, como el contrato leasing, ¿verdad? Que es un contrato de arrendamiento, pero que con opción de compra, o pudiese ser que no se diera la compra, pero eso quedará especificado dentro del contrato de arrendamiento leasing, ¿verdad? Entonces, yo los invito a los jóvenes, a las compañeras estudiantes, a los abogados que les interese esto, que adquieran el libro, porque nos parece a nosotros que es una obra jurídica que debemos tener nosotros al alcance de la mano para cualquier situación que se pudiera crear. Insisto, estos son esos contratos donde no van a encontrar ustedes formatos. Si hablamos a lo mejor de un contrato de arrendamiento común basado en los contratos formales que conocemos, bueno, seguramente encontrarán formulismos o formularios donde los puedan localizar. Los contratos innominales no los van a encontrar en ningún lado. Hay que armarlos, hay que buscar cómo se tienen que trabajar, y por eso considero que este libro es una enorme guía que te puede despejar la duda con claridad hasta dónde puedes estirar las posibilidades de lograr tus acuerdos, o qué puedes sugerir o en tu asesoramiento para tener éxito en tus trabajos como profesionista o como negociante en el mercado de hidrocarburos, o como asesor o como auxiliar dentro de esta rama especializada. Y bueno, yo creo que quedaba también algo muy claro. Este libro no es una crítica, también eso es importante decir. Este libro es un libro eminentemente de carácter científico. Está basado y está hecho siguiendo toda la metodología o las metodologías que el mismo implicó, pero te deja abierto las opciones para que tú puedas sacar o puedas lograr obtener otro tipo de información complementaria, porque trae una bibliografía muy extensa que te puede ser de gran utilidad a la hora de realizar tus trabajos relacionados con la materia de hidrocarburos. Yo le auguro un gran éxito a este libro, y por supuesto le pedimos al doctor Iván Lázaro Sánchez que con ese gran conocimiento que ha adquirido a lo largo de no solo de sus años de estudio, sino también en la práctica, nos pudiese también regalar en otro tiempo, no muy lejano, otra obra de esta naturaleza que el mercado mundial, y sobre todo los abogados mexicanos y tabasqueños, estudiantes de Derecho, estamos necesitando. Muchas gracias.
agradezco al doctor José Luis González Martínez por sus comentarios a esta obra jurídica, que dicho sea de paso está disponible aquí en la caja de la universidad a un precio módico de 200 pesos, porque no es para, está más barato que en las librerías. Lo pueden encontrar en Corrúa, lo pueden encontrar en Gandhi, lo pueden encontrar en el Sótano, y está en 300 pesos, si no me recuerdo. Así que está disponible para que los interesados en la materia puedan documentarse y puedan analizar y evaluar estos tipos de contratos. Agradezco al doctor José Luis González las palabras con que me ha distinguido. Yo creo que estamos en este mundo y coincidimos para hacer cosas en común en bien de la sociedad en la cual vivimos, dejando o tratando de dejar algo positivo para nuestras futuras generaciones. Y bueno, a veces creo que coincidimos en estos aspectos, y de verdad muchísimas gracias por tu distinción, mi estimado amigo. El Instituto Universitario de Yucatán, Instituto Universitario Puebla, pues se ocupa para que haya al alcance de todos ustedes o de todos los que deseen seguir preparándose, pues programas de estudios innovadores, novedosos, como por ejemplo aquí veo estudiantes de la maestría en Derecho Energético y Ambiental, que no existe en ninguna otra parte más que en Nuevo León, en Ciudad de México, y que aquí en Ciudad de México la UNAM apenas lo acaba de lanzar apenas este año, y empezó con un seminario. Entonces pues esa es la medida que estamos avanzando, y con el maestro Macosa hay un diplomado en Derecho Agrario que se va a profundizar justamente en los temas que estamos tratando en este foro, entre otras actividades como la maestría en energías renovables, que también ya tenemos, que hoy el secretario de Desarrollo Energético señalaba de la especialización que debemos ir preparándonos. Entonces tenemos ingeniería petrolera, geociencia, seguridad industrial, ingeniería de sistema de desarrollo de software, maestría en mecánica maestría en física en el área de mecánica de fluidos, maestría en derecho energético y ambiental, una especialidad en mediación, que es importante, maestría en derechos humanos, que es importante y transversal también a estos temas, entre otras más que tenemos por allí y que están al alcance de todos y cada uno de ustedes. Y cuando digo al alcance me refiero tanto en el aspecto físico, que estamos aquí cerquita, en el aspecto de horarios, que tenemos diversos horarios al alcance de todos, o algún el que trabaja, y los costos bastante accesibles sin demérito en el nivel y la calidad, como los aquí presentes que nos apoyan impartiendo clases. Pero bueno, no quería hacer el comercial. Salió. También quiero aprovechar para saludar a quienes nos están siguiendo y viendo a través del canal YouTube de nuestra institución. Por ahí hay una camarita, está Naya, y nos han estado siguiendo desde diferentes partes del país y del mundo en este foro de la reforma energética y su impacto en la propiedad social. Quiero cederle el tiempo al autor de esta obra jurídica, el doctor Iván Lázaro Sánchez, quien me distingue también con su amistad, y lo cual agradezco muchísimo. Es licenciado en Derecho, maestro en Derecho, con mención honorífica, y doctor en Estudios Jurídicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad Bonagens de Aguascalientes, la Universidad Privada del Guairá de Paraguay, y la American International School of Law de Irvine, California, en Estados Unidos de Norteamérica. También ha recibido reconocimientos por su destacada trayectoria, entre los cuales se encuentra el otorgado por el Ayuntamiento de Centro Tabasco en el 2015 por su digno y ético ejercicio profesional, y el concedido por la Escuela Europea de Negocios con sede en Bolivia en el 2017 por sus aportaciones al estudio de las ciencias jurídicas.
Dentro de su experiencia profesional fue secretario de agencia y asesor de víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, o en la Fiscalía, actuario judicial en el Tribunal Superior de Justicia de esta misma entidad, abogado corporativo de diversos grupos empresariales, director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Capacitación de la FEMECA, la Federación Mexicana de Economistas y Abogados, profesor investigador en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por supuesto catedrático del Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco, es paraacreditador del Instituto Internacional de Acreditación de Derecho y del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, CONFEDE, y de la ANFADE y la ANFEI, ¿no? AFEIDAL, perdón, AFEIDAL, la Asociación de Facultades y Escuelas de Instituciones de Derecho en América Latina. Actualmente se desempeña como administrador de la aduana en Ciudad del Carmen, Campeche, y es autor de 2 obras jurídicas, la que hoy presentamos y otra que se llama Abogacía y Colegiación Obligatoria, Análisis y Propuestas, que publicó en el 2015. Y así como diversos artículos de divulgación científica publicados en revistas jurídicas nacionales e internacionales sobre tópicos como la educación jurídica, el ejercicio profesional de los abogados y la reforma energética de México, que son sus líneas de investigación. Mi estimado amigo Iván, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Ya la tercera era la vencida. Ya se presentó en otros 2 lugares, así que en esta casa es primera vez que se presenta, y en Tabasco es primera vez que se presenta, así que bienvenido y gracias por compartir tus experiencias y tus conocimientos sobre la materia. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Como bien lo dijeron hace rato, un viernes a las 3:30, 4, pues no es sencillo, por lo tanto lo valoro doblemente que estén aquí acompañándonos, como bien lo dijo hace rato el doctor. Primero quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a la organización de este importantísimo evento, al licenciado Carlos Corral Macosay, el presidente del Colegio de Abogados Agraristas, y por supuesto al Instituto Universitario Puebla, que siempre me han distinguido de diversas formas. La invitación de este importante evento, por supuesto, como catedrático de esta institución importante también, me siento muy honrado tener aquí a compañeros que están estudiando la maestría en Derecho Energético. Yo tuve el privilegio de dar o impartir y convivir con ellos el primer módulo que se inauguró, entonces también eso para mí lo llevo en el corazón. Muchas gracias por estar aquí presentes. Sin duda, ustedes son un paradigma, como lo dice mi libro, en la generación de profesionistas de este estado, y que sin duda serán un ejemplo a nivel nacional. Bienvenidos a los alumnos de licenciatura, por supuesto a las licenciadas, a las doctoras Itzel Isayi González, a mi amigo el doctor Juan de la Cruz, a mi amigo Hugo, nos conocemos algunos ayeres desde la licenciatura, al doctor Eric Piego por sus valiosas palabras, a quien admiro y respeto mucho, a mi amigo y hermano, el doctor Jorge Sánchez, notario, presidente del Colegio de Juristas de Tabasco. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Y bueno, entrando al tema, prometo no extenderme mucho, quiero comenzar diciendo que me siento orgulloso de la coedición que tiene mi libro, que es parte del esfuerzo que se realiza de manera conjunta. Yo tengo la idea y tengo la convicción, mejor dicho, el aprendizaje, que los éxitos y los logros que esta sociedad tiene, pues nunca van a poder ser individuales. Nosotros, cada uno de ustedes, en mi caso, hacemos un esfuerzo por lograr un objetivo, pero en el transcurso se requieren diferentes conjugaciones, apoyos, y este caso, pues no es la excepción. Yo hice un trabajo de investigación desde una perspectiva jurídica, científica, que fue motivada por un estudio doctoral, pero con posterioridad mi idea era compartirlo con la mayoría de las personas para que esa investigación fuera leída, fuera criticada, fuera complementada
Y bueno, la vida me dio la oportunidad de encontrarme en el camino al doctor José Luis González y por supuesto al doctor Auriel, quien gracias a ellos este libro vio la luz y hoy tenemos la oportunidad de estarlo comentando. Muchas gracias nuevamente por todo el apoyo y la confianza que siempre me han brindado. Segundo, compartirles que este día es sumamente valioso para mí, porque como bien lo mencionó el doctor, es la primera vez que lo presento en Tabasco, en mi tierra, en mi casa y en esta institución por la cual ese libro está publicado. Entonces, solo por eso considero que tiene un significado distinto, relevante, que me motiva a seguir impulsando, ya no que yo lo escriba, sino que sin duda las generaciones que vienen de los estudios de Derecho Energético, maestría y licenciatura, seguramente lo complementarán, lo corregirán, pero que salga de esta institución, para mí también es un placer y es un honor ser parte de ello. Entonces, eso es una perspectiva que me lleva a explicar por qué mi libro no es una crítica directa ni tampoco una apología a la reforma. Ni la aplaudo ni la critico en el libro. Por supuesto tengo mi opinión muy personal, que ahorita entra parte de lo que me preguntaba el doctor. Yo lo hice alejado de cualquier fundamentalismo o ideología política. Pienso que así deben ser las investigaciones jurídicas, científicas en general. Más bien, la idea que tengo con ese libro es que se aprecie para todo aquel que lo lea de la importancia y transversalidad de todos los temas que conlleva hablar de la energía. Hablamos de la reforma energética, lo decía el otro día, creo que ya estamos en un momento en que ya no debemos hablar de la reforma energética, sino del sistema jurídico que norma la energía en México y por supuesto en el mundo. Y esa transversalidad a lo mejor la puedo explicar de mayor forma o más clara, tomando como principio, como ejemplo, la ley de conservación de la energía planteada por Mikhail Lomonosov y otro francés que ahorita se me fue el nombre, donde ellos planteaban en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, que toda energía que se conserva en un estadio físico aislado permanece invariable en el tiempo, o lo que conocemos coloquialmente como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si lo aterrizamos en el día a día de nuestra vida, la energía podemos decir que crea, transforma, pero la energía también destruye. ¿Qué crea? Tipos de sociedades, tipos de economía, crea una visión de vida individual, crea comodidades, crea desarrollo, transformando lo que conocemos el día al día a una posibilidad de mejorar, tal vez de transitar de una sociedad a otra. ¿Y qué destruye? También puede ser que destruya cosmovisiones de vida, de comunidades, de forma individual, destruye vidas, si no está la bomba atómica, destruye la posibilidad de un futuro, como es la posible contaminación de un río del que depende una comunidad indígena. Entonces, tiene que verse, para entender este tema, alejado de cualquier síntoma de fundamentalismo, reitero. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin energía. El desarrollo no se hubiera logrado sin los avances o el estudio científico aplicado a la tecnología que ha usado esa energía. Ahora, tampoco podemos negar que la energía en general también cause un perjuicio o un impacto de diferentes medidas, por supuesto, a la sociedad y a la humanidad en general. Hablamos de energías limpias, hablamos de energías renovables, hablamos de energías fósiles, pero en general la transformación siempre se reduce, siempre se refleja en una afectación al mundo en el que vivimos. Mi libro, quizás por mi formación humanista, social,
el haber estudiado toda mi vida en universidades públicas, con grandes maestros que me reflejaron que la sociedad es no el motivo, es el fin del sistema. Yo no puedo usar la sociedad, a la gente, como un escalón para lograr. La sociedad, el ser humano, es la finalidad de todo. Entonces, por eso decidí iniciar el libro con el primer capítulo, nombrándolo Sociedad, Medio Ambiente y Industria Energética. ¿Por qué? Porque ahí trato de reflejar que la sociedad y el medio ambiente en general es la parte esencial de cualquier decisión política o sistema jurídico en el mundo. A veces se pierde de vista. Y ahí pongo sobre la mesa el impacto que tiene en específico la reforma energética y la industria en general al medio ambiente y por supuesto a la sociedad. ¿Y por qué lo reflejo en México? Afortunadamente, como siempre lo digo también, el privilegio de haber nacido en un país como el nuestro nos da la posibilidad de adentrarnos a cualquier tipo de estudios. México, con sus 1.994.000 kilómetros cuadrados, tenemos, si mal no recuerdo, 11.000 metros cuadrados de costa. Somos un país megadiverso, megalingüístico, 67 lenguas naturales que tenemos en este país. Entonces, nos da el parámetro de por qué la relevancia de tratar estos temas en una industria en donde por sí misma es contaminante, por sí misma causa un perjuicio a toda esa megadiversidad con la cual contiene México. Y como bien lo dijo la doctora Isabel Rousseau hace poco, más que dar respuestas, yo pretendo siempre plantear y dejar dudas. No les voy a decir lo que tengan que pensar, seguramente cuando lean ese libro u otros, ustedes tendrán sus propias convicciones, su propio conocimiento, pero sí puedo motivarlo a generar dudas. Por ejemplo, hasta dónde ha sido eficaz o eficiente, como bien lo ha planteado también en diferentes foros el doctor Eric, la realización del impacto social que se realiza para un proyecto o un megaproyecto energético. Yo he dicho en unas discusiones jurídicas que se violó la voluntad o la libre determinación de los pueblos, no desde el momento en que se genera una licitación, por supuesto no desde que se firma un contrato y se va a realizar la obra. Se violentó ese derecho humano desde el momento en que se aprobó la reforma. Eso no hay discusión, y no digo que sea Peña Nieto o sea el presidente Andrés Manuel, es una discusión técnica jurídica que tiene que ver con los derechos humanos a nivel internacional. No se les preguntó, no se les cuestionó porque obviamente no iba a pasar la reforma. Y ese es un punto que queda ahí para el estudio. No es cuándo se viola, por qué razón se violó y qué responsabilidades internacionales conllevan desde este punto. Dos, las manifestaciones de impacto ambiental. ¿En qué momento van a dejar de ser un simple trámite administrativo para convertirse en la esencia misma de un proyecto energético? ¿Y por qué razón? Porque el medio ambiente es simplemente la base esencial de la vida. El agua, la diversidad que tenga que ver con si es selva, si es planicie. Si esto no se eleva a ese nivel, implica que no estamos viendo hacia dónde o cuál es la finalidad de la industria. La industria no es generar dólares, que la genera e inmensidad. Es transformar la vida, mantenerla activa, mantener el dinamismo. Pero eso no debe ser el fin mismo. Si olvidamos lo anterior, lo demás, como
verá mi familia, mi abuelo, lo demás será lo de menos. Entonces, si no pasamos de ese nivel, esa industria jamás va a poder ser sostenible. Y el ejemplo que yo les doy es lo que el doctor señaló hace rato. ¿En qué nivel se encuentra la autoridad encargada de vigilar, de supervisar y de sancionar todo lo relacionado con los proyectos energéticos en este país? De acuerdo a la reforma energética, y por eso la creó, es la Agencia de Seguridad de Energía del sector hidrocarburos. Agencia que empezó para todo el país, no sé si con 40 o 60 empleados, hoy tendrá como unos 300, pero no tiene la cabeza. Y no la tiene por cuestiones políticas, económicas, y aunque la tuviera, tenemos una agencia que se encarga de supervisar todo el sistema de hidrocarburos en el país, lo cual por sí misma y materialmente le resulta imposible. Segundo, se crea como una agencia, como una institución, desconcentrada de la Semarnat. Ni siquiera la elevan a un órgano regulador coordinado. La llaman así por un eufemismo para darle un poco más de importancia. Lo cierto es que no es un órgano regulador coordinado, es un órgano desconcentrado de la Semarnat, que además en el Consejo de Energía de México no forma parte tampoco. Si quiere el secretario de Energía, llama a la CEA, pero si no quiere, no lo llama. Entonces, eso jurídicamente nos da un parámetro, cuál es la visión en materia de sostenibilidad ambiental que se planteó en la reforma en el momento de aprobarse. Hoy ya está así. Ese es un punto que tiene que ver con aquellas personas que están estudiando la normatividad ambiental y la sostenibilidad ambiental en materia energética, fundando su estudio, por supuesto, en el desarrollo energético del país. Es un planteamiento que seguramente será dilucidado por alguna otra persona. Dos, en materia social, tenemos un promedio de 11 o 12 millones de indígenas en este país. Y todos los estados netamente petroleros, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, en menor medida Monterrey, en materia de petróleo me refiero, San Luis Potosí, petróleo. Todos ellos son estados en donde se encuentra un número importante de comunidades naturales o indígenas, o originarias, término que puedo usar diferente, que se encuentran ahí, arraigadas desde hace miles de años, a los que no se les preguntó si querían dólares de petróleo o simplemente deseaban seguir con su actividad ordinaria de pesca, agricultura. ¿Y qué pasa? Que la Constitución en el artículo 2 prevé su protección y reconocimiento. Sin embargo, el estudio constitucional, que también lo dejo a criterio de aquel que lo quiera abordar, es un criterio integracionista, como un todo. Y lo cierto es que no somos un todo. Nos enmarcamos en una constitución con diferentes ideologías, cosmovisión, posibilidades, deseos. Y como la Constitución, nuestra Constitución, la Constitución ejemplo de derechos sociales a nivel internacional, plantea el reconocimiento de esas comunidades, la obligatoriedad del Estado de impulsarlas, de desarrollarlas, de respetarlas, y en el artículo 27 y en las leyes derivadas de la reforma energética dicen que la industria energética será de interés público. ¿Y esto qué significa? Que esa industria deberá prevalecer por cualquier otra actividad que cualquier mexicano desee realizar. Lo que también se traduce en que si mi abuelito o sus familias
es de antaño pescadores o agricultores o ganaderos, y a mí no me interesa ser millonario, solo me interesa esa actividad porque me hace feliz, culturalmente creo en ella. Ya no lo voy a poder hacer si en mi predio se encuentra la posibilidad de un proyecto energético. Ahí te afecta el derecho humano a la libre determinación por un concepto jurídico constitucional que se llama interés público. No da margen a la ponderación. ¿Cuál subsiste? Subsiste la industria energética. Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes secundarias y se traduce materialmente en lo que conocemos como un pasivo social que se refleja, por supuesto, en cierres, por supuesto, en inconformidades, por supuesto, en una visión tal vez errónea de lo que debe ser el desarrollo energético del mundo. Entonces, esa es una idea, un planteamiento que también quisiera que se tomara en consideración y que quede ahí para un estudio subsecuente. Pasando al estudio técnico de los contratos, también me he permitido hacer diferentes planteamientos para efectos de que quede la duda. La naturaleza jurídica de los contratos sobre hidrocarburos. Yo he estado señalando que ya no se puede analizar los contratos petroleros desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo. Hoy sabemos que existe un régimen consensual que se denomina Lex Petroler, que ya está siendo criticado porque debe transitar hacia un régimen jurídico internacional específico del petróleo. Sus motivos, por supuesto, la globalización, la certeza internacional de estos recursos, sus detractores, la libre voluntad de los pueblos para decidir sobre sus recursos. De ahí entramos a otro planteamiento que seguramente da para una tesis o para otras investigaciones, y que, al igual que la figura de derecho civil del divorcio, que parece que todo está estudiado, y no, la soberanía vista desde el punto de vista del siglo XXI, no del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XVI, donde prácticamente se define la soberanía actual, donde los límites territoriales se desdibujan, en donde es fácil que yo en un día y medio esté en China, donde es muy fácil hacer negocios con alguien de Tailandia en tiempo real, lo que se traduce para la responsabilidad de los gobiernos. Y les voy a poner un ejemplo que lo puse también afortunadamente en la clase de maestría de esta institución. Mi pregunta expresa, que siempre he planteado desde las rondas de licitaciones, es: México establece en la Constitución que el petróleo es propiedad de la nación, que la industria energética es un área estratégica del Estado, y además plantea legalmente la imposibilidad de que un Estado ajeno a México tenga intereses o injerencia sobre los yacimientos y las áreas estratégicas. Y entonces, ¿cuál será la consecuencia jurídica de que una o varias de las rondas de licitación fueron ganadas por empresas estatales? Por ejemplo, la que hoy es un paradigma en relación a la posible producción, que es Eni, el ente nacional de hidrocarburos de Italia. Esa empresa no es netamente particular, esa empresa es del Estado y con capital privado. 2. La China National Offshore Oil es una empresa de capital privado y público del gobierno chino. Entonces, por más que sea una combinación de intereses económicos, se encuentra un Estado como parte de una empresa
que va a realizar actividades estratégicas del Estado mexicano y que va a acceder a la información con la que cuenta la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la institución creada para resguardar toda esta información en el data. Es una pregunta, es un planteamiento, por supuesto, de derecho internacional, y el segundo planteamiento que yo haría en este tema es: si existiera un conflicto por las rondas de licitación, como decían hace rato, si el gobierno mexicano se le ocurriera rescindir administrativamente, tal como lo dice la ley, ese contrato, por ejemplo, el de China National, ¿sería un conflicto netamente entre privados de carácter internacional? ¿O sería un conflicto que se elevaría a un conflicto de intereses del Estado mexicano con los intereses del Estado chino, quien por cierto tiene casi todo el oro norteamericano, quien por cierto tiene la mayor, es propiedad de la mayor deuda del gobierno de Ecuador, del gobierno de Venezuela, y que tiene inversiones fuertes en electricidad en Argentina y Chile? Es una pregunta, realmente no es una respuesta, que también nos la dejo ahí. Y esa es una de las cosas en las que yo pretendo que por qué razón es importante que se defina la naturaleza. Y en tercer término, el estudio de los contratos que son paradigma en el sistema jurídico mexicano, que ya fueron mencionados: producción, utilidad compartida, el de licencia y servicio. ¿Cuál es la diferencia primordial, para no entrar en alargarme en esta plática? Bueno, es la propiedad del hidrocarburo, la contraprestación o la forma de pagar las contraprestaciones, y la forma de operar y responsabilizarse, esa. Mi amigo el doctor planteaba sobre los CECIES, los contratos de servicio que hoy prevé la Constitución, desde el artículo de los transitorios a la reforma. Es un sistema que México siempre ha usado, desde lo que conocemos o lo que mal conocemos como la expropiación petrolera, que también hemos visto aquí que no es una expropiación petrolera, nunca lo fue. Expropiaron bienes de la industria, no de todas, de algunas, y en el siguiente gobierno hicieron una reforma para efectos de que las empresas extranjeras pudieran seguir trabajando en los campos petroleros mexicanos en asociación o en concesiones creadas con empresas mexicanas y extranjeras. Y así subsecuentemente los contratos riesgo de Miguel Alemán, parados o intentado pararse durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, cada sexenio por sus diferentes motivos políticos y económicos, y nuevamente retomados a partir del gobierno de López Portillo. El propio director del Pemex en ese entonces era empresario, que fueron los que iniciaron con la investigación en la zona de Campeche. Entonces, hoy los CECIES cambiaron de nombre, el CIER, y luego los contratos de obra financiada. Anteriormente les llamaron los de Fox contratos de servicios múltiples, y que tuvieron una génesis ahí media rara con los famosos Pidirigas de Cedillo. Hoy, pues simplemente son un instrumento jurídico que el gobierno ha decidido utilizar y que tienen características distintas. La primera, que el gobierno retoma o pretende retomar el control de las áreas con las cuales se va a asociar, mejor dicho, va a contratar a otras empresas. No es una asociación, es un contrato de servicio. Yo te contrato para que hagas algo. ¿Qué significa? Que finalmente el responsable soy yo, y yo te voy a decir cuándo, cómo y hasta dónde te voy a permitir hacer eso. Dos, que también es un punto de análisis, es que
a no nacer esos contratos de una ronda petrolera, el gobierno mexicano o el Estado mexicano ya no va a ser el que va a firmar ese contrato, sino lo va a firmar Pemex. ¿Cuál es la diferencia jurídica relevante en los conflictos o interpretación de los contratos? Que el Estado sea responsable implica económicamente un espectro mucho mayor a que lo sea directamente Pemex. ¿Y por qué? Bueno, porque la naturaleza de Pemex hoy en día no es una paraestatal, es una empresa productiva híbrida, mayormente digamos que normada por el derecho mercantil. Y esto nos da una idea de hasta dónde es la trascendencia de la naturaleza jurídica. Y por último, y para cerrar esta plática que no es realmente todo el tema, solo dejarlo ahí como un planteamiento, es el sentido de cómo se va a construir y cómo se siguen construyendo este tipo de contratos. Lo de menos es saber la estructura de un contrato general. Lo de menos es saber qué naturaleza jurídica, sea administrativa, si civil, sino la forma o la teleología a la que vaya dirigido. ¿Qué quiero hacer? ¿Tener la mayor ganancia? ¿Quiero hacer de una industria energética sostenible social y ambientalmente? ¿O quiero crear un modelo? Y ese modelo no tiene que ver en general administrativo, tiene que ver con la visión a largo plazo que debe tener un Estado. Y el modelo se integra por, la anticorrupción, de la que han hablado, el entendimiento de esa forma líquida que se va construyendo para ver un contrato, algo que se crea como una estatua, no surge como un formato, se va creando y se va construyendo. Entender, por ejemplo, figuras como el hold-up, legislar sobre el consorcio, entender la diferencia entre el joint venture y la asociación en participación. Eso es el motivo esencial de mi libro, crear esa duda, crear diferentes temas de estudio, y espero que algún día o pronto podamos platicarlo con mayor amplitud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Lázaro Sánchez. Sin duda una obra jurídica que despierta mucho interés y que hay muchas líneas de investigación todavía por agotar y ampliar el conocimiento jurídico. Pero quedan ahí las preguntas que alguien las tiene que captar, las tiene que hacer suyas, propias, y seguir investigando y seguir aportando en esta área del conocimiento que definitivamente pues nos agarró así con los dedos en la puerta, ¿no? Pocos, no hay mucho de donde tomar, pero bueno, es por eso la importancia de esta obra jurídica. Podemos dejar un par de preguntas breves, concisas y precisas, por favor. Ya están las dos preguntas, breves, concisas y precisas, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Douglas. Tengo la oportunidad de colaborar con el doctor Eric en su firma legal. También tengo el gran honor de estar estudiando la maestría de Derecho Energético en esta universidad. Y realmente esta maestría era una maestría muy esperada por muchos. Yo estuve 2 años siguiéndola, ¿verdad? Quiero decirle también, rector, que a nivel nacional hay una muy buena opinión de esta universidad. Sí, he tenido la oportunidad de platicar con varias personas y el trabajo de las personas, de los catedráticos y el trabajo de usted
está haciendo mucho ruido a nivel nacional. Le felicito. Y bueno, he tenido la oportunidad de usar mi materia con el doctor Iván, y de verdad fue una materia muy interesante. Tuve ya la oportunidad de leer el libro. De verdad es un libro muy completo. Tiene una temática totalmente muy interesante, maneja un lenguaje muy entendible, pero a la vez también propone muchas cosas y te abarca desde la historia de todo lo que es el hidrocarburo en México, ¿sí? La cuestión de los contratos, los términos para llevar a cabo las negociaciones. También hablamos de lo que es la servidumbre legal de hidrocarburo, ¿verdad? Hablamos también de la extracción comercial, ¿sí? Obviamente abarcamos lo que refería el doctor, parte de lo que es el derecho internacional. Tuvimos una explicación bastante amplia de lo que es el joint venture, ¿sí? El farm out. Cuando, por ejemplo, el farm out es cuando las partes tienen la explotación de un derecho de manera conjunta, y el joint venture es cuando comparten riesgos, comparten inversiones. Y bueno, al ir conociendo este tipo de conceptos también, efectivamente uno se aplica para investigar más y conocer más del tema, ¿no? Entonces, en mi caso personal y también por el desempeño que tengo laboralmente con el doctor Eric, ¿verdad? Pues aprendemos lo que es un joint venture de riesgo y de cooperación compartida, ¿sí? Operacional, también joint venture operacional. Y bueno, generalmente también hablamos de lo que fue la ronda cero, ¿sí? Y bueno, de manera general, pues felicitarles al doctor Iván, a todas las personas, ¿verdad?, que están aquí, y sobre todo a la universidad por esa oportunidad que nos brinda a nosotros de seguir teniendo una mejor preparación, ¿verdad? Y como dijo el doctor, que realmente podamos haber mejores abogados y preparados, ¿verdad?, para lo que actualmente se está viviendo en México. Bueno, también punto final, sí, algo que de verdad lo platicamos con el doctor. Me decía el doctor, bueno, los procedimientos de validación contractual, ¿sí? ¿Cuál es la vía? ¿Es una vía ordinaria? ¿Es una vía especial? ¿Si realmente le corresponde el derecho civil o el mercantil, ¿verdad? Y teníamos ese cuestionamiento, ¿verdad? Y la verdad, felicidades a todos ustedes, ¿verdad?, por compartir su conocimiento y su experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Diría como Frida Kahlo, ya podré morir tranquilo. Vamos a darle el micrófono al doctor Layer Paredes. Felicidades. La obra se oye deliciosa. Tendremos que leerla y tendremos que consultarla, y creo que hacía falta un espacio, más bien un esfuerzo intelectual en esa área. Muy rápido, como bien sabes, la reforma energética entre sus 21 transitorios tiene uno que me preocupa mucho, que es la capacidad que tienen los concesionarios, contratistas y demás beneficiarios de los contratos petroleros para capitalizar dentro de sus contabilidades los contratos obtenidos, lo que significa la capacidad que tendrían, no obstante que se supone que el petróleo es patrimonio nacional mientras se encuentra en el subsuelo. Pero el problema que tenemos es que si el contrato implica un yacimiento con capacidad de explotación comercial, ¿qué pasa cuando entonces estas empresas tienen la capacidad de contabilizar dentro de sus contabilidades, es decir, patrimonializar dentro de su empresa el petróleo que todavía no sacan, que se supone que es nuestro patrimonio, y con eso ellos se van a apalancar? Porque el efecto de patrimonializar
implica tener un respaldo para poder apalancarse. Es decir, desde mi opinión, creo yo, pienso, pero quisiera escuchar la tuya, es ¿para qué necesitamos inversión extranjera si ellos se van a capitalizar con el petróleo que es nuestro, financiándose y apalancándose con nuestros contratos? Muchas gracias. Qué bueno que me plantea esa pregunta. Me da la oportunidad de hacer dos planteamientos importantes derivados de ello, que surgen de dos afirmaciones. Primero, si lo mencionara desde el punto de vista del abogado de una empresa, diría que el sistema financiero internacional se funda esencialmente en apalancamiento de grandes proyectos que traen beneficios económicos y sociales a los países en desarrollo para transferir la tecnología y permitir la preparación y el know-how de esa sociedad. Si me lo preguntan desde el lado académico, imparcial, son dos cosas: es un eufemismo y es una falacia. ¿Por qué razón? Primero, por el hecho de que, como bien me lo dijo alguna vez una persona, mucha experta, me dice: pregúntate primero a quién le sirve el petróleo en el subsuelo. A nadie. Es un líquido viscoso, orgánico, que hasta es malo para la salud. Afuera, la transformación de este líquido, de esta sustancia, es la que sirve a la industria, a la economía, etc. Entonces, este tipo de planteamientos, por lo menos el de México, es un eufemismo que nos hace perder de vista el hecho de que si está abajo no sirve. Si utilizas la posibilidad o el interés que tienes como contratista, entonces lo que estás haciendo es triangular eso que el Estado no reconoce o la Constitución no reconoce, que el petróleo sea dueño de un tercero. ¿Y por qué razón? Primero, si yo soy contratista firmado con el Estado mexicano de un área que tiene 1.000 millones de barriles, y al momento de firmar yo declaro que lo que posiblemente vaya a ganar de ese pozo sean 50.000 millones de dólares, y eso me sirve para reportarlo en mis finanzas y a su vez aumentar el precio de mis acciones a nivel internacional. ¿Y qué va a suceder si el día de mañana México entra en un conflicto jurídico, rescisión administrativa o arbitraje internacional, y perdemos, que normalmente ha sucedido? Pues que nosotros le vamos a tener que pagar el interés que él declaró, porque lo va a reflejar como una pérdida corporativa, lo que sin duda, si lo explicábamos en letras más simples, es que el petróleo que él declaró, prácticamente en esa especulación, si nosotros entramos en un conflicto y lo pierdo, yo le voy a pagar lo que él posiblemente pudo haber ganado de mi petróleo. Entonces, ni a él ni a mí ese petróleo nos va a interesar, sino el hecho de que yo tengo que pagarle lo que se encuentra abajo, que a mí abajo no me sirve. ¿Y qué pasa? Que ese petróleo, en números financieros, al final ya se lo pase a él. Por eso es un eufemismo. ¿Y por qué es una falacia? Es mentira que ese petróleo sea de México. Hoy en día hablamos de los contratos de licencia, que ese es un tema que también pongo sobre la mesa, que es el 70% de los contratos, que se hace más ahorita el porciento. ¿Y qué dice este contrato? Bueno, que el petróleo o el hidrocarburo en general extraído del subsuelo se transferirá de manera onerosa al contratista o al licenciatario. México no usa la palabra concesión porque es maldita, diría por ahí nuestra amiga Mina Grunstein. Esa concesión es maldita, ¿no? A pesar de que países primermundistas como Inglaterra lo usan, pero en México es una palabra maldita para energía, para hidrocarburos. Hay una diferencia. Dice que la concesión es un contrato administrativo que se otorga unilateralmente por el Estado y que genera o crea un derecho. Por eso es concesión. Tú no tienes ese derecho.
yo te lo creo Estado y te doy la concesión para que explotes ese bien. La diferencia en contrato de licencia es que al nacer de la figura contractual implica que esa actividad en sí misma o de génesis es lícita y que cualquiera la puede realizar. Ya no es una concesión, es un derecho que tú puedes adquirir mediante un proceso jurídico que está abierto para todos. Y cuando ganas, ya no depende unilateralmente del Estado, porque es una concesión, no. Ya es una figura en donde existen dos personas con intereses. Más allá de que sea estratégico, más allá de que sea el petróleo, hay dos intereses. Y tres, dice que cualquier litigio o diferencia tendrá que fundarse en leyes mexicanas. ¿Y qué dicen las leyes mexicanas? Actualmente, que ese tipo de contratos esencialmente se rige por el derecho mercantil. Y el derecho mercantil no se funda esencialmente en el derecho mexicano. Para muestra están los tratados de libre comercio. Y por último, si se va a un arbitraje internacional, ¿qué criterios van a tomar esos árbitros? Criterios mexicanos, criterios de un juez estatal, toman criterios del comercio internacional del petróleo. Entonces, por eso también es una falacia. Muchas gracias. Bien, por razón de... Sí, adelante. Un comentario y cerramos porque por razón del tiempo está la otra ponente para que... Sí. Ahora ya tiene ahorita... Sí. No, nada más abundando un poco el tema aquí de la pregunta del doctor, que sí debemos dejar claro que el petróleo, tanto en los contratos como en la reforma, en la normatividad, se establece y se deja claro que el petróleo es de la nación. El apalancamiento no se basa en el bien como tal que es el petróleo, se sustenta en los derechos que se tienen para extraer o para explorar ese petróleo, y esos derechos de extracción tienen como base y deben de ser certificadas. La reserva debe de haber una certificación que solamente son con permisos por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y entonces puedes tener un contrato de licencia que te da los derechos para extraer o explorar ese petróleo por 25 años, un contrato de producción compartida. Existen contratos de extracción o de exploración, o de exploración y extracción. Entonces es precisamente como si tuvieras un contrato con Pemex, que es un contrato de factoraje por una obra que va a ser determinada, te dan un financiamiento por esa posibilidad, o ese contrato que ya te obliga a cierta parte, y Pemex se obliga también a un pago, y con base en eso te están dando ese financiamiento. Pero digamos, aunque parezca algo simulado, se establece en el contrato, bueno, que el hidrocarburo de la nación, pero queda muy claro que el hidrocarburo, una vez dejando el subsuelo, pasa de ser ese bien público que teníamos antes a ser un objeto de comercio. O sea, toda la cadena, de hecho podemos hasta comercializar el objeto de los contratos, viene la estación para la comercialización del mismo, ¿no? De hecho la empresa privada puede comercializarlo, ¿no? Entonces eso viene siendo la temática. Y bueno, yo ya también aprovecho ya para despedirme, felicitar mucho aquí al doctor Iván Lázaro, que la obra es excelente, agradecerle aquí al doctor Audiel Hipólito, y por supuesto felicitar aquí al maestro Carlos Coral Macosay, una por el foro y ese diplomado de Derecho Agrario, que de verdad que está muy bueno. Vean el temario, se lo recomiendo ampliamente porque es algo inédito y que se hace muchísima falta. Gracias. Bien, pues agradecemos a los comentaristas, doctor José Luis González Martínez, y por supuesto al autor de la obra que hoy se ha comentado, el doctor Iván Lázaro Sánchez.
voy a suplicarle al maestro Macosay, Carlos Corral Macosay, que me haga favor el honor de entregar los reconocimientos para la foto para la posteridad. Sí, la foto. Muchas gracias. Aquí arriba dice pagar incondicionalmente. Eso fue el trato.